Bueno, vamos a estar hablando de los 10 mandamientos. Bueno, pero vamos a empezar con un poquito de la historia. Ustedes recuerdan que los israelitas bajaron a Egipto cuando José estuvo allí y mandó traer a su padre y a toda la familia, y ellos bajaron a Egipto. Ellos crecieron mucho allí, se multiplicaron, pero ustedes saben toda la historia en cuanto a cómo Moisés vino y todo lo que hizo pues lo que Dios hizo realmente a través de él, para que los egipcios entonces los sacaron, no querían verlo más. Y como dice aquí en Éxodo 12, 37 a 38, los israelitas salieron de Ramsés hacia Sucot, unos 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños, tampoco las mujeres, aquí no lo mencionan. Subieron también con ellos una multitud mixta, junto con ovejas y vacas, una gran cantidad de ganado. Y eso fueron como unos 430 años que estuvieron allí en Egipto. Como ustedes saben que llegaron allí al mar y tuvieron que cruzar, pues, con animales, con gente, con niños y todo. Eso fue imposible. Pero Dios dijo a Moisés que entonces que extendiera su vara y Dios iba a abrir entonces el mar, y eso fue lo que pasó. Éxodo 14, versículo 21. Moisés extendió su mano sobre el mar, y el Señor, por medio de un fuerte viento del este que sopló toda la noche, hizo que el mar se retirara y cambió el mar en tierra seca. Así quedaron divididas las aguas. Todo es un milagro. Ustedes saben que un viento no hace eso normalmente, pero Dios lo hizo. Y aún cuando uno piensa, ellos tenían que pasar. Ustedes han tratado de pasar un río, aun cuando ya se ha secado el agua. ¿Qué hay? Muchas veces hay barro, ¿verdad? ¿Y cómo iban a pasar con tanta gente? Más de 1 millón de personas, quizás como cerca de 2 millones de personas, más todos sus animales. Pero lo hicieron. El piso estaba firme y pudieron pasar. Dios lo hizo. Un milagro. Y ellos entraban así por el medio del mar en seco, y las aguas les eran como un muro a su derecha y a su izquierda. Y así pasaron al otro lado. Creo que en realidad que el camino era más ancho que se ve en ese cuadro, pero ahí pasaron y llegaron a la otra parte, y unos 3 meses después de su salida de Egipto, los israelitas, entonces ese mismo día, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto delante del monte. Y ahí estaban todos ellos. Y Moisés, en Éxodo 19, 3 a 4, Moisés subió hacia Dios. No es que Dios vivía en la montaña, sino que allí, entonces, a solas, iba a estar así hablando con Dios. Y el Señor lo llamó desde el monte y le dijo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los israelitas: ustedes han visto lo que he hecho a los egipcios, y cómo los he tomado sobre alas de águilas y los he traído a mí.
no fue literalmente alas de águilas, pero como los había sacado de allí, como un milagro. Y entonces Dios le dijo que quería entonces una relación especial con el pueblo. En Éxodo 19, 5 a 6, ahora pues si en verdad escucha mi voz y guarda mi pacto, será mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los israelitas. Entonces está diciendo que ellos tenían que obedecer y guardar el pacto con Dios y que Él iba a cuidar de ellos. Entonces Moisés tuvo que volver y hablar con la gente. En Éxodo 19, 7 a 8. Entonces Moisés fue y llamó a los ancianos del pueblo y expuso delante de ellos todas estas palabras que el Señor le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: haremos todo lo que el Señor ha dicho. Y Moisés llevó al Señor las palabras del pueblo. Y es interesante eso, ¿no? Ellos hablaron con entusiasmo, estaban bien entusiasmados y dijeron: mira, Dios, puedes estar seguro de que haremos cualquier cosa que nos pidas. Seremos grandes sacerdotes. La santidad que tú deseas de nosotros tampoco será un obstáculo. Todo lo podemos. Nosotros seremos la nación más santa que jamás hayas visto. Podemos hacerlo. Muy bien. Quizás hubiéramos dicho lo mismo. Tal vez. Y Moisés entonces subió al monte Sinaí, donde recibió 2 tabletas de piedra, en las cuales estaban escritas los 10 mandamientos. Y él estuvo allí como 40 días. Y durante esos 40 días, la gente empezaba a pensar: ¿qué pasó con Moisés? ¿Dónde está Moisés? Cualquier cosa le hubiera haber pasado allá en el monte. Probablemente ya está muerto. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Entonces, vamos a ver lo que está pasando. Primero vamos a pasar por los mandamientos que estaban allá, y ustedes saben, eso lo se encuentra en Éxodo 20. Y el primer mandamiento: que no tengas otros dioses además de mí. Y bueno, nosotros quizá teníamos: no, yo no tengo problema con eso, pero eso va más allá de solamente adorar a un Dios. Y por ejemplo, si la familia o la posición social, la apariencia, el dinero, el entretenimiento, la jubilación o cualquier otra cosa que te es importante, puedan llegar a ser tu Dios. Entonces, que si alguna cosa es más importante para nosotros que Dios, algo que recibe nuestra, como, no necesariamente adoración en el sentido como a un Dios, pero que es nuestra cosa más importante, entonces estamos quebrantando este mandamiento. Y el segundo es muy relacionado: no te hagas ningún ídolo ni los adores.
Y no debemos adorar a ninguna imagen, ni cuadro, sea de Jesús, sea de la Virgen, o de otra cosa creada. No debemos hacer eso. Y 3, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que no debemos estar usando el nombre de Dios como una exclamación. Cuando nosotros decimos, Dios mío, ¿qué estamos haciendo? Estamos tomando el nombre de Dios en vano. Interesante, ¿no? Que los judíos nunca usaron el nombre de Dios, porque dijeron que era demasiado santo para aún pronunciarlo con sus labios. Entonces decir Señor, para no decir Dios o Jehová. Pero tantas veces, quizás por costumbre, que así hemos seguido haciendo cosas así, usando el nombre de Dios en exclamación, pero entonces estamos rompiendo este mandamiento. El cuarto mandamiento dice, acuérdate del sábado para consagrarlo. Es interesante que el cuarto mandamiento es el único mandamiento que no se repite en el Nuevo Testamento. Y eso fue algo que Dios hizo realmente con su pueblo Israel. Y Él dijo que debían guardar el séptimo día como un día de reposo y señal de la relación especial entre Dios e Israel. Y esto lo podemos ver en esta cita en Éxodo 31:13. Habla pues, tú a los israelitas y digas, de cierto guardarán mis días de reposo, porque esto es una señal entre yo y ustedes por todas sus generaciones, a fin de que sepan que yo soy el Señor que los santifico. Y entonces no es algo que aplique directamente a nosotros. Y 5, honra a tu padre y a tu madre. Y eso es algo muy importante. Y dice que aún que es el primer mandamiento con una promesa de larga vida a los que respetan a sus padres. Porque Dios quiere guardar entonces la familia. ¿No es así? Y es en la familia donde nuestros hijos aprenden a respetar a la autoridad. Y esto es muy importante. Si nuestros hijos crecen y no respetan a la autoridad, nosotros hemos fallado. ¿No es verdad? Y eso es muy importante. No queremos, ninguno de nosotros quiere tener nuestros hijos que sean irrespetuosos, que no así respetan a la autoridad, ni nada de eso, porque eso no debe ser. Entonces, nuestro hogar es un buen lugar para empezar. Y 6, no matarás. Pues aquí está hablando en cuanto al homicidio, matar a otra persona. Y bueno, probablemente no haya acá ninguna persona que ha hecho eso o que aún pensaría en hacer eso. Pero, ¿qué dice las Escrituras? ¿Qué dijo el Señor Jesús? Él dijo que la ira conduce
a la violencia. Mateo 5, 21 y 22. Ustedes han oído que se dijo a los antepasados: no matarás. Y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo, Jesús, les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Y cualquiera que diga insensato a su hermano será culpable ante la Corte Suprema. Y cualquiera que diga idiota será merecedor del infierno de fuego. Si nosotros tenemos ira en nuestro corazón y pueda estar allí, yo lo quiero matar. Aunque uno no, quizás no haría el acto, pero está allí en el corazón. Y uno de los problemas que tenían los judíos, y creo que no son los únicos, es que pensaban que si algo era malo, pero que no lo hacían, estaba bien. Pero no estaban pensando en cuanto a lo que tenían en ellos mismos. Y Dios quería poner, el Señor Jesús quería poner énfasis en la parte interior, porque es en el corazón donde nace entonces toda la maldad. No es en el acto. El acto es el resultado de lo que nosotros tenemos en el corazón. Y Dios ve el corazón. Y Dios está mirando al corazón de cada uno de nosotros. Y sabe exactamente qué está allí. Y el séptimo mandamiento: no cometas adulterio. Y también el Señor tenía algo a decir en cuanto a esto. Y vemos que los pensamientos inmorales son las semillas del adulterio y se constituyen en un acto de adulterio en el corazón. En Mateo 5, 27 y 28, Jesús dijo: ustedes han oído que se dijo: no cometerás adulterio. Pero yo les digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella en su corazón. Entonces, el mero pensamiento inmoral, entonces, rompe este mandamiento. No robes. Y esto debe incluir también hacer trampa, ya sea un examen, juegos, negocios, hasta el hecho de evadir impuestos, etc. No debemos robar, no debemos ser deshonestos, debemos ser honestos en todo. Y no des falso testimonio, no debemos ser mentirosos. Y Dios no miente, dice en Tito 1:2. Pero el padre de la mentira es ¿quién? Satanás. Juan 8:44. Y las acusaciones, las calumnias, los chismes son pecados del pueblo de este mundo. Y el último, 10, no codicies. Entonces no debes anhelar tener lo que pertenece a otra persona. ¿Sí? Eso puede ser como ni su esposa, ni su casa, ni ninguna cosa que tenga. Y eso es como difícil en este mundo donde está alimentando la codicia continuamente, ¿no? Diciéndonos: usted necesita esto. O si no, si usted no pone esos blue jeans, los últimos, ya
ya está fuera de moda. Pero luchamos para hacer esas cosas. Pero realmente estamos codiciando. Es interesante que el apóstol Pablo dijo cuando dio testimonio que él pensó que estaban guardando toda la ley. Y llegó a este punto. Antes era fariseo, y los fariseos pensaban que ellos guardaban todo correctamente y que ellos entonces, que Dios realmente debía ser bastante contento con ellos, porque eran tan buenas personas y guardaban todo. Pero el Señor Jesús tenía mucho que decir en cuanto a esto, porque ellos hacían las cosas, pero en su corazón entonces había bastante corrupción, bastante pecado. Y Pablo, cuando realmente empezó a entender cómo es el Evangelio y quería guardar la ley como debía hacerlo, encontró que no podía. Y lo que más me pegó fue este mandamiento: no codicies. Y dijo, pero yo encontré un montón de codicia en mi corazón. Y Pablo luchaba con eso, hasta que pudo ver que la ley no podía ayudarle a tener una mejor relación con Dios. Ese no es el propósito de la ley. El propósito de la ley es mostrarnos que somos pecadores. La ley nunca fue dada para ayudarnos a ser mejor. La ley fue para mostrar que la gente es pecadora. Y entonces, ¿cómo estaban pasando los israelitas ahí sin Moisés? Éxodo 32, 7 a 8. Moisés estuvo ahí en la montaña todavía con el Señor, y el Señor le dijo y habló: Moisés, desciende pronto, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Bien pronto se han desviado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Le han ofrecido sacrificios y han dicho: este es tu Dios, Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. Aquí vemos a Moisés, las tablas que Dios le dio para llevar al pueblo, están ahí en el piso, rotas. Y ellos habían roto así el primer y segundo mandamiento. Pero eso es raro, ¿no? Porque no dijeron ellos que podían hacer todo según lo que Dios les había dicho. ¿No fue así? Así fue. Ellos estaban seguros. Cualquier cosa, no te preocupes, Dios. Nosotros podemos hacer todo lo que nosotros nos digan. Pero así no fue el caso. Y creían que podrían cumplir con cualquier requisito divino y fallaron en lo más importante. Pero ¿cómo nos fue a nosotros? ¿Cómo te fue a ti? ¿Pasaste la prueba? ¿O fallaste en cada uno de los mandamientos? ¿Qué somos? Si somos honestos, somos
transgresores. ¿Verdad? En Santiago 2:10 dice esto: porque cualquiera que guarda toda la ley, pero falla en un punto, se ha hecho culpable de todos. Entonces, ¿qué? Aquí hay alguien que nunca ha pecado. Ay, yo no veo ninguna mano. Entonces, ¿es una iglesia aquí de puros pecadores? Así es, ¿verdad? Pero, ¿qué significa esto? ¿Qué merece nuestro pecado? El infierno eterno. Voy a... Mira. Sí. Mira, tenemos aquí un osito. Pero eso no está por el cuello, eso está por aquí. Entonces está bien. Pero tenemos 4 nudos, tenemos ahora. 10 nudos. Y cada nudo que tenemos aquí representa a uno de los mandamientos. ¿Sí? Y quiero que me ayudes. ¿Cuál de eso sería mejor quitar? ¿Cuál de esos mandamientos? Pecado es pecado. ¿Ah? Ninguno. ¿Pero qué va a pasar? ¿Hay alguno de esos que tú has roto? ¿Sí? Pero roto no hay, ¿dónde lo has roto? No tiene que decir eso. ¿Ah? Gracias. No necesitas sino romper uno solo, ¿verdad? Seguimos culpables, pero yo creo que realmente hemos roto todo. Y estamos culpables. Entonces, ¿será que guardar o tratar de guardar los 10 mandamientos que Dios nos va a aceptar? No nos va a aceptar, ¿verdad? Sí, porque todos somos pecadores. Dios puede recibir personas con pecado en el cielo. No. Entonces, estamos perdidos, ¿verdad? ¿Cuál es la respuesta? Los 10 mandamientos no nos pueden ayudar. La ley tampoco. Entonces, eres transgresor de la ley de Dios. Lo siento. Sí. Pero, ¿por qué Dios dio la ley al pueblo de Israel si sabía que no podía guardarla sin pecar? Eso sería como cruel, ¿verdad? ¿O Dios tenía algún propósito? Gálatas 3:21. ¿Es entonces la ley contraria a las promesas de Dios? Promesa de salvación, promesa de justicia, de ningún modo. Porque si se hubiera dado una ley capaz de impartir vida, entonces la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley.
Pablo dice que la ley es buena, la ley es santa, no hay ningún problema con la ley. El problema no es con la ley, solamente dice lo que Dios quiere de nosotros. En Gálatas 3, 22 y 23, pero la Escritura, y eso está hablando a los judíos, y cuando, pues Pablo estaba hablando a los gálatas, pero esas eran unas iglesias nuevas en la región de Galacia, que hoy día está en Turquía. Y ellos tenían un problema porque algunos maestros habían llegado y ellos estaban diciendo que tenían que guardar la ley, inclusive los 10 mandamientos, y ser circuncidados para ser salvos. Pero ya eran salvos, ya habían creído en el Señor Jesucristo. Y entonces Pablo está explicándoles la posición de los judíos y dice, pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a todos los que creen. Para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a todos los que creen. Entonces, si no podemos ser salvos por guardar la ley o los 10 mandamientos, ¿cómo podemos ser salvos? Por la fe. ¿Fe en Cristo? En Cristo. ¿Por qué? ¿Qué hizo? Murió por nosotros. ¿Ya está muerto? No. Resucitó, ¿verdad? Y también ascendió. ¿Y qué está haciendo allí en el cielo? Está intercediendo por nosotros. Qué bueno. Entonces, antes de venir la fe, estábamos encerrados, hablando de los judíos, bajo la ley, confinados bajo la fe, para la fe que había de ser revelada. Dios tenía su propósito, tenía lo que Él quería hacer con los judíos, pero tenía que enseñarles que no podían ser lo suficientemente buenos ellos mismos para ser salvos. Tenían que reconocer que eran pecadores. Y en el versículo 24 26 dice, de manera que la ley ha venido a ser nuestro guía o un tutor para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Y cuando decimos justificados, es para que sean contados por Dios como si nunca hubieran cometido ni un solo pecado. Eso es, cuando habla de la justificación, es eso, que Dios nos considera como si nunca hubiéramos cometido ni un solo pecado. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo el guía, ya no estamos bajo los 10 mandamientos. Además, dice que esos mandamientos están escritos, ¿dónde? En el Antiguo Testamento. Sí, pero están escritos en otra parte. En el corazón. Entonces, realmente nosotros, si estamos enfrente de algo, o un amigo te dice, mira, vamos a ganar un poquito más dinero, haciendo algo deshonesto. Y nosotros, en un momentito, voy a buscar a ver si en Éxodo 20, para ver si me permite Dios hacer eso. No. ¿Tenemos que hacer eso? No, eso ya está, digamos. Porque ya sabemos, ya está en nuestro corazón. Esa conciencia, eso dice. Sí, nuestra conciencia. No es que la ley es mala, la ley es buena, pero nuestra relación
No es por la ley, no es por los 10 mandamientos, es por la fe en lo que Cristo ha hecho. Cristo es en su sacrificio en la cruz, es nuestra base para todo lo que tenemos como creyentes. Nuestra salvación, nuestra eterna felicidad en el cielo con el Señor, todo es posible únicamente a través de lo que Cristo hizo. Tenemos muchos religiosos en el mundo, pero la religión no nos salva. Es la fe en la obra consumada de Cristo. Entonces, pues todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Entonces, lo que tenemos acá no es la ley, sino es el sacrificio de Cristo, recordando que Él dijo, consumado es. Esto es muy importante. Él dijo, consumado es, no hay nada más que hacer. Nada más que hacer. Hay personas que dicen, pero Dios, nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Para nuestra salvación, no podemos hacer nuestra parte. Nuestra parte no vale, no tiene valor. Pero lo que Jesucristo hizo es todo suficiente. Y esas son buenas noticias. Si dependiera de nosotros hacer nuestra parte, ¿qué parte tenemos que hacer? ¿Y cuándo vamos a saber cuando hemos hecho lo suficiente? Nunca vamos a tener esa seguridad de que el Señor me ha salvado. Yo soy hijo de Él. Yo voy al cielo. No es por lo que yo he hecho. No es por lo que tú has hecho. Es por lo que Cristo hizo por nosotros. Entonces, cuando pensaba en los 10 mandamientos, que son maravillosos, pero no nos salvan. No nos salvan. Ese no es el propósito. El propósito de la ley es para mostrarnos que somos pecadores. Y mostrarnos que hay una salvación que es únicamente en el Señor Jesucristo. Vamos a orar. Papá, te damos muchas gracias por una salvación tan grande, tan completa, que tú has hecho por nosotros. Y te pedimos perdón por las cosas que hemos hecho y hemos tratado de hacer para tener una relación contigo, cuando realmente esa relación lo ha hecho todo posible el Señor Jesucristo. Y te damos gracias por eso. Te damos gracias que no debemos preocuparnos por nuestro destino eterno, porque Cristo lo ha garantizado. Gracias por el Espíritu Santo que tú has puesto en nuestros corazones, que es el sello, que es el abono de toda nuestra gloria por toda la eternidad. Gracias. Gracias, Señor. Que no haya ninguna persona que esté confiando como los judíos en lo que ellos mismos podían hacer, sino que entregamos toda nuestra confianza al Señor Jesús, porque es el único Espíritu. Amén. Gracias, hermano. Muchas gracias a nuestro hermano David por su palabra. Queda muy claro, hermanos, que los 10 mandamientos fueron para mostrarnos lo que somos,
pecadores. Y que Cristo en la cruz ya cumplió esa ley por nosotros. Solamente Cristo nos quiso enseñar el hermano, y eso es lo que debemos tener nosotros en mente. Cristo lo hizo todo por nosotros. De nuestra parte, todo lo que hagamos es tenido por basura. Solo creer, ¿no?, en que Él lo hizo por nosotros. Amén. La anterior fue una presentación del Centro Cristiano Mensaje de Libertad. Para mayor información sobre este tema, por favor escriba a libertadconcristo@hotmail.com o llame al 316-339-3676. Únicamente en Jesucristo hay salvación.